por su fidelidad, por su paciencia. Dele gracias porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Pídale que usted sea parte de aquellos que en su sabiduría y soberanía escogió. Porque esto no es por merecimientos, es por pura misericordia de Dios. Amén. La pura misericordia de Dios. Así que agradézcale al Señor por estar aquí, por la vida de sus hermanos, que son su familia, esa familia eterna, esa familia unida por lazos más fuertes que el simple afecto natural. Es la familia que llevas en tu corazón, no porque sea de tu sangre, sino porque te une la sangre única, preciosa de Cristo. Así que dale gracias, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. El enemigo puede tener muchas ganas, pero solo se quedará con eso, porque ya está previsto por Dios que Él hará que todas las cosas ayuden para bien, para todos aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. Levanta tus manos al cielo, salúdalo y dile gracias, papá, por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia. Gracias por haber allanado el camino para llegar a este lugar. Estoy aquí declarando mi necesidad de ti, declarando que yo soy criatura, que tú eres creador y que mi necesidad es absoluta y totalmente de ti. No quiero moverme jamás en mis fuerzas, ni tomar decisiones en mi propia prudencia. Quiero siempre ser guiado por tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu guiándome a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu fortaleciendo mi vida en todo aspecto. Que podamos, amado Padre, en medio de este desierto en el que a veces transitamos, poder identificar lo que hay en nuestro corazón. Todas aquellas cosas que tienen que ser sacadas, eliminadas. Que tengamos la entereza, la entrega, la convicción de apartar eso de nuestras vidas. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Pero esa tienes que recibirla de aquellos que son adoradores en espíritu y en verdad. Que no lo hagamos de dientes para afuera, que no lo hagamos hipócritamente, que no lo hagamos por cumplir un turno, por cumplir un rito, que lo hagamos por la necesidad que hay en nuestro corazón. Por eso hoy queremos tener la actitud de María, porque anhelamos la mejor parte, que es estar a tus pies, amado Jesús, para recibir el pan de vida, esa palabra que nos sostiene, que nos edifica, que nos fortalece, que nos guía, la palabra que necesitamos en cada momento, porque de ese tesoro podremos sacar en los momentos difíciles. Gracias por estar aquí. Bendice el resto del servicio y que al finalizar este servicio podamos decir: hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria
Gloria a Dios. Salude a su hermano. Muchas gracias. Sí, Dios los bendiga, hermanos y hermanas, compañeros de viaje. Les recomiendo a los que les gusta leer que lean una obra que ya es un clásico, digamos, de la literatura cristiana, que es El Camino del Peregrino. ¿No? Los que les gusta leer, se lo pueden conseguir barato también, pero es muy hermoso. Y esa dice que es una revelación que le dio Dios a Juan Bunyan, me parece que es. Sobre lo que es la vida, las jornadas del cristiano, lo hace de una forma muy creativa, muy bonita. Comienza. Esperen que salga la película, a pesar de que ya salió la película sobre los peregrinos. Bien. Me comentaban que tenemos como 10 personas para bautizar. Mire, qué bonito. Bueno, abran sus Biblias, mis hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 31. ¿Ya lo tienen? Bien. Sí. Se ponen de pie. Lucas, capítulo 4, versículo 31, dice así la bendita palabra de Dios. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados.
y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él exclamó a gran voz: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio salió de él, derribándole allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: «¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Levantándose Jesús, se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él, y él, al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban. Acudieron a él y le detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: «Me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Galilea. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien. Cuando lleguemos a Lucas 4:41, prácticamente cerca del final del mensaje, vemos algo que tiene una relación directa con nuestra vida en este 2025 que ya está por terminar, ¿no? Qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? A muchos no les dio ni la oportunidad de desbartar el árbol. Entonces, vamos a ver algo que tiene una relación directa, le decía, con nuestra vida en el 2025. Y no empezó Cristo a padecer. Sobre cómo nos relacionamos con los demonios, con las enfermedades, con la muerte, con el pecado, y sobre todo con la soberanía de Cristo, que es algo que jamás debemos perder. Señalo para que no te sientas de 2000 años de antigüedad, aunque son interesantes, como que realmente no son relevantes para tus problemas de hoy, ¿cierto? Problemas que se arremolinan en nuestra cultura, y pensar eso sería un gran error, porque la palabra de Dios es útil y es vigente. La palabra de Dios no depende del tiempo, ¿sí? Lucas escribe en el versículo 41 y dice: y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él lo reprendía y no. Cualquiera
pensaría que sería una buena estrategia y que la gente escuchara eso. Se podría pensar que hubiese sido una buena estrategia. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo deja hablar? Porque acá una de las verdades más grandes del mundo, tú eres el Hijo de Dios, dice. Y eso es mucho mejor que lo que el maestro de ellos, Satanás, dijo en Lucas 4:3. Fíjese, si usted lee Lucas 4:3, dice: entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, mire, ¿qué decía Satanás? Si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dicen ahora estos demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Por eso les digo que es mucho mejor que lo que Satanás dijo en Lucas 43, y estos demonios como que no están jugando ese juego. Salieron gritando, tú eres el Hijo de Dios. No hay nada de eso aquí. Y ellos saben con quién están tratando. Así que la pregunta es, ¿por qué Jesús los hace callar cuando están diciendo algo tan verdadero? ¿Cierto? Él da la respuesta al final del versículo 41. Dice, porque ellos sabían que Él era el Cristo. Léalo completo, el versículo 41. Dice, muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, lo reprendió y no lo dejó hablar. O sea, ¿por qué lo reprendía? Porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Sí, qué interesante esto, ¿no? Cómo maneja Dios las cosas. O sea, que ellos eran testigos veraces. Y Él cayó a los testigos veraces. Qué raro. Con el tiempo, la palabra Cristo llegó a convertirse prácticamente en el nombre propio, junto con Jesús. Por eso ya no se le decía solo Jesús, sino se le decía Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Pero aquí en nuestro texto no funciona como un nombre, sino como un título. El Cristo, dice. El Cristo. Lucas nos dice, porque ellos sabían que Él era el Cristo. No que Él era Jesucristo, digámoslo así, como nombre, sino el título. Sabían que Él era el Cristo, lo cual significa el ungido o el Mesías. O sea, nosotros sabemos, decían los demonios, que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías. Así que los demonios saben que Jesús es el tan esperado Hijo de David, el Mesías judío, que trae el reino, que conquista el mundo, que derrota a los enemigos. Ellos lo saben. Y al final del versículo 41, Lucas dice que precisamente porque ellos saben esta verdad, Jesús los hace callar. Es la forma en que Dios maneja toda esta situación. Mi punto aquí simplemente es este: en ese acto de Jesús, cuando Él silencia a los demonios, cuando Él silencia esa verdad, hay una visión del mundo, una cosmovisión, digamos, que tiene que ver todo con nuestra vida hoy. Allá es a donde nos vamos a dirigir, pero vamos a comenzar desde el inicio del texto. Si usted ya lee todos los contextos, se va a dar cuenta que su propio pueblo, Nazaret, acababa de intentar arrojarlo por un precipicio. ¿Se acuerda por qué? Ahí en Lucas 4:29, usted lo puede leer. Pero no pudieron hacerlo. Imagínense, había un pueblo que quería arrojarlo por un precipicio. No pudieron hacerlo porque en ese momento Jesús era intocable. Era intocable. Él mismo decidirá cuándo debe ser entregado a la muerte, como Él mismo lo dijo. Ahí en Juan 10 dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Así que nadie puede arrogarse el que nosotros matamos. Él entregó su vida, Él la entregó. Así que pasa en medio de una multitud sin sufrir daño alguno, y después nos narra la palabra que de un viaje casi de 30 y pico de kilómetros llega a Capernaum, donde vive Simón Pedro.
y es un dato que se menciona porque cobra importancia más adelante, ahí en el versículo 38, porque ya se va a dar cuenta que ¿qué es lo que hace? Resucita a la suegra. Y en el día de reposo entra en la sinagoga judía y hace lo mismo que había hecho en Nazaret. Él enseña, es lo mismo. Dice, entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Es la diferencia, ¿no? Su palabra era con autoridad. En otras palabras, Jesús hablaba como alguien que tenía autoridad para decirles lo que debían ellos creer acerca de Dios. Esa es una cuestión tremenda. Acá no ellos debían hacer, lo que ellos debían creer, eso es autoridad. Porque es una cuestión de decirle, pues si ustedes quieren, pues crean. Él hablaba con autoridad para decirles lo que debían creer acerca de Dios, y sabemos que ese era el enfoque central de la enseñanza de Jesús, porque más adelante en Lucas 4 dice, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Cuando menciona otras ciudades también, quiere decir que eso mismo era lo que estaba enseñando allí en Capernaum, las buenas nuevas del reino de Dios. El mensaje de nuestro Jesús fue único. No era un mensaje que cambiaba de acuerdo al lugar donde estaba o de acuerdo a las personas que escuchaban. El mensaje de él era único. Y su enseñanza venía con autoridad. En otras palabras, él afirmaba tener el derecho de decirles lo que debían creer acerca de Dios y acerca de su reino. Acerca de cómo Dios gobernará el mundo y cómo las personas deben vivir bajo su gobierno. Y el versículo 32 dice, y se asombraban de su enseñanza. Porque la autoridad de Jesús es asombrosa. Quiero que entienda eso. Por eso hemos hablado mucho con respecto a los elegidos, a los llamados, etcétera. Porque aquel que tiene oídos para oír, al escuchar la palabra, algo sucede dentro de él. Porque la palabra de Jesús es asombrosa. Es decir, si a ti no te asombra es porque no estás prestando atención o porque sencillamente tus capacidades emocionales no están en sintonía con la palabra. Porque la palabra de Dios no pasa desapercibida para aquellos que tienen oídos para oír. Y escucha la manera en que enseña en su primer sermón extenso ahí en Lucas, un capítulo más adelante, en Lucas 6, dice, escuche bien, ¿no? Le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Yo os mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Imagínate si yo hablara de esa manera, si dijera lo que hagas con mis palabras determinará si tu vida será arrasada en el juicio final. ¿Pensarías que estoy loco? Porque es una autoridad impresionante, ¿no? Él lo que estaba diciendo es, imagínense que lo que estaba diciendo Jesús es que yo les digo, si ustedes no viven las palabras que yo estoy hablando, su ruina va a ser terrible. Entonces van a decir, está exagerado, de qué se las pica, etcétera, ¿no es cierto? El problema es que no me las pico de nada, es la palabra. Es la palabra. Y por supuesto, eso fue exactamente lo que muchos pensaron de él. Como dice Marcos 3:21, pensaron que estaba fuera de sí. Hay otras versiones que dicen, pensaron que estaba loco. Está loco. Y otros incluso dijeron algo peor, dijeron que estaba poseído por Belcebú. Y la palabra que hablaba es cosa tremenda. Y cuando se dicen muchas cosas, hay muchos que se ofenden. Pero así es la palabra. Espada de dos filos.
¿cierto? Pero aquí en la sinagoga de Capernaum, ese no es el efecto. Fíjese esto, ¿no? El efecto de la enseñanza de Jesús aquí no solo va a asombrar a la audiencia, aunque dice que la gente se asombraba al escuchar, sino que también va a sacar un demonio de las tinieblas. Y no solamente lo saca de las tinieblas, es como que lo saca y lo convierte en un testigo de la verdad. Porque ella dice, tú eres el Hijo de Dios. Y cállate, dice. Y ya hemos leído, ¿por qué los cayó? Porque lo que estaban diciendo era verdad. Qué raro, ¿cierto? Ahora que hay la moda de los juicios y los rejuicios y la primera instancia, la segunda instancia, la tercera instancia, la cuarta instancia, la reversa, la casación, pues lo que busca la gente es que haya testigos veraces. Pero sin embargo aquí Jesús le dice a esos testigos veraces, cállense, cállense. La razón por la que digo que ese es el efecto de su enseñanza es porque Jesús no hace nada, nadie hace nada para provocar el estallido demoníaco de Lucas 4. No, nadie hace nada. Jesús simplemente está enseñando. Póngale cuidado a esto, ¿no? Por eso nosotros somos un poco diferentes a otras congregaciones. Hay otras congregaciones que empiezan a torear al diablo. Ya, empiezan a torearlo y aquí hay un espíritu y fuera, y entonces, listo. Pero aquí Jesús no hace nada. Usted ve, lea Lucas, el espíritu se manifiesta. Jesús está anunciando las buenas nuevas, exaltando a Dios como Rey y Libertador, y lo que está haciendo lo hace con una autoridad que no tenía precedentes. Y lo siguiente que escuchamos es una voz demoníaca que irrumpe con fuerza. ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Usted lee ahí en algún momento que Jesús estaba echando fuera demonios? No. Eso es lo que no han entendido muchos. Ya dice, oiga, ahí donde ustedes no hacen, ¿no? ¿Cómo se dice? Exorcismos, no hacen liberaciones, ¿no? Porque de donde yo vengo, allá, sí, son la gente gateando y echando baba y revolcando. Allá sí se siente, allá sí se siente. Pero yo veo a mi Cristo que Él lo que hace es enseñar. Él enseña. En el versículo 33 se nos prepara para ese estallido. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él exclamó a gran voz. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese demonio no se quedó callado? Porque podía haberse quedado callado, ¿no es cierto? Entonces al ponerse a gritar, como alguna vez les dije, esto fue un suicidio demoníaco. Porque podía haberse quedado callado. Shh, no diga nada. Ya. ¿Por qué entonces gritó? ¿Por qué lo hizo? Porque él sabe que Jesús es el Santo de Dios y él sabe también que esto no va a terminar bien para el demonio. ¿Ya? Él sabe. Es como ahorita, por ejemplo, que están en las votaciones de ya sabe qué. Alguien no puede ir, aparecerse por la mitad y decir, ¡viva Uribe! No le conviene. Entonces yo digo, el demonio podía haberse quedado callado, ¿cierto? Pero estalló. Estalló. No sé por qué hizo una aparición tan suicida en lugar de mantenerse oculto, pero lo que sí veo y lo que tú también puedes ver es esto. La enseñanza de Jesús con autoridad provoca exposición demoníaca y luego liberación. No hay necesidad de estar y fuera, y te echo fuera, y fuera, y fuera. No, hay que exponer la palabra con autoridad. Y eso es lo que hay que hacer, exponer la palabra con autoridad. Eso es lo que yo aprendo de aquí. La enseñanza de Jesús con autoridad provoca exposición demoníaca y luego liberación. Así fue en ese tiempo y lo es también ahora. Nosotros aquí
no practicamos ese tipo de situaciones. Es que yo quiero ir para que me hagan una liberación. Venga y escuche la palabra. Porque la palabra de Dios predicada con autoridad provoca exposición, provoca que los demonios se manifiesten. No hace que los demonios puedan esconderse, la palabra los saca. Y por supuesto, al sacarlos de las tinieblas, los elimina y hay liberación. En 2 de Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dijo que si el siervo del Señor enseña la verdad de Dios con claridad, con autoridad, con amor, con paciencia, con valentía, pueden suceder dos cosas, dice él ahí en 2 de Timoteo 2. Primero dice, Dios puede conceder a las personas que se arrepientan. Oiga bien, porque es importantísimo. Dios puede conceder a las personas que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no depende de nosotros. El arrepentimiento tiene que venir de Dios. Dios tiene que conceder el arrepentimiento. ¿Ya? Dios tiene que concederlo. Y entonces, ¿qué pasa cuando la palabra se predica con amor, con autoridad, con claridad, con paciencia, con valentía? Dios puede conceder que las personas se arrepientan y lleguen a un conocimiento de la verdad. Y segundo, puedan escapar del lazo del diablo que los había capturado antes para que ellos hagan la voluntad del diablo. Y la forma normal y constante en que los demonios son expuestos y eliminados es la enseñanza de la verdad, pero en amor. ¿Me entiende? Porque la palabra, aunque es fuerte, la palabra, aunque es contundente, no se traslada con odio. Debe trasladarse con amor. ¿Ya? Imagínese un predicador diciendo, ustedes son los hijos del diablo, ustedes se van a ir al infierno porque ustedes son malos. No, jamás lo hizo mi Cristo de esa manera. Jamás. El diablo es mentiroso y es enemigo del amor. Él no puede resistir un corazón ni una comunidad gobernados por la verdad y el amor. No puede. No puede. Por eso se manifiesta. Y no hay necesidad de estarlo toreando. Porque si tú te pones a torear un demonio sin la presencia de Cristo, te metes en un problema muy serio. En ese punto de Lucas 4, alguien podría decir, bueno, yo no estoy seguro de que sacar demonios de la oscuridad sea algo seguro de lo que le estoy hablando. Y no lo es. No lo es. Yo sé que hay un par de congregaciones aquí que se especializan en liberación. Los cultos son puras liberaciones, puros espectáculos del diablo. Pero vuelvo y le repito, hay quienes pueden decirlo y lo dicen seguramente con mucha razón, que no es seguro sacar demonios de la oscuridad. Y no lo es a menos que Jesús esté presente y esté de tu lado. Porque Jesús puede estar presente, pero puede no estar de tu lado. Porque se da cuenta que tú estás del lado del demonio. ¿Sí me entiende? Entonces, qué bueno es poder sacar a los demonios. Pero siempre y cuando ahí esté Jesús y esté de tu lado, esté favoreciéndote. Si te apartas de Jesús porque quieres jugar con lo demoníaco, a los que les gusta la brujería, a los que les gusta las sesiones de espiritismo, la nigromancia, ¿cómo se llama esto de la lectura de manos? ¿Cómo es que se llama? La quiromancia, ¿no? La quiromancia. ¿A qué les gusta que les lean las manitos, que les lean el concho del café, el concho del chocolate, el concho de marrano? Que les gusta que la adivinación, a otros que les gustan las tablas ouija, y donde los mediums, que de medium no tienen nada porque no son mediums sino diablos completos. Bolas de cristal, brujería, astrología, algunas técnicas de yoga. Mantras. Puede que saques a los demonios de la oscuridad, pero no vas a tener la ayuda de Jesús.
Y ese lugar es peligrosísimo para estar. Porque sacas el demonio de aquí y el demonio va y se mete el que está a tu lado, si es que no se te mete a ti. Por eso es peligroso, peligroso. Pero si permaneces con Jesús, si confías en Él y te colocas bajo su autoridad, te colocas bajo su cuidado, esto es lo que sucede. Versículo 35 de Lucas 4. Entonces viene el demonio y se manifiesta, ¿no? ¡Ah! Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, ¿qué pasó? Salió de él. Él no se puso a decir, no salgo. Y otro, sale de aquí. Y que yo no salgo, que hijo de madre salí. Y que no, que yo no salgo. No, fíjese que no se puso el hacer eso. ¿Se da cuenta, no? Cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándole allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Ah, porque había una autoridad ahí. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? A mí me llama la atención que no dicen, ¿qué hombre es este? Sino, ¿qué palabra es esta? ¿No? ¿Qué palabra es esta? Seguramente esto es lo principal que Lucas quiere que veamos. Jesús es absolutamente soberano sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Sí le tiene miedo a la oscuridad todavía? Dígame la verdad. Si hay una escalera ahí, ¿sí se pasa por abajo o no? Y si no, ¿qué me trajeron hoy? ¿Y si hay un gato negro? ¿Y si rompe un espejo? ¿Y usted de qué signo es? ¿No? Póngale cuidado a esto. Jesús es absolutamente soberano sobre los demonios. La gente estaba asombrada, dice, por la autoridad de su enseñanza. Oiga, por la autoridad de su enseñanza. ¿Cierto? De su enseñanza. Ahí uno dice, oiga, qué berraco para luchar contra los demonios, oiga. No, se asombraban de la enseñanza. Por eso aquí no vamos a cambiar nunca, nunca la palabra por espectáculos. Nunca lo vamos a hacer. Aquí se va a predicar, se va a proclamar la palabra. Pero debemos entender que hay que hacerlo con autoridad y con poder. Entonces ahora están asombrados, pero cuando esa enseñanza provoca la exposición demoníaca, entonces ya se dan cuenta que no solo hay autoridad, sino también hay poder. Porque la palabra tiene autoridad y debe tener poder. Aquí veíamos que hay autoridad y poder para expulsar a ese demonio expuesto y liberar al que estaba en cautiverio. Y deja que la última parte del versículo 36 cale muy dentro de ti y sea tu valentía como seguidor de Jesús. Dice, con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen. Por eso, si usted siente que tiene algún chamuquito adentro, ¿será que me puede liberar? No, siéntese y escuche la palabra. Siéntese y escuche la palabra. Porque si la palabra es transmitida con autoridad y con poder, empezando que los espíritus se manifiestan solitos, no hay que estarlos buscando, hay algo ahí, nada. Salen solitos y solitos se van. ¿Y sabe por qué? Porque ningún demonio puede desobedecer. ¿Oyó eso? Los únicos desobedientes somos nosotros. Ningún demonio puede desobedecer. ¿Cuántos dicen amén? No. Ningún demonio puede desobedecer. ¿Por qué? ¿Por qué obedecen? Lo que quiero decir es por qué obedecen si el objetivo de ser un demonio es no obedecer.
Entonces, ¿cómo así? Le estoy diciendo que los demonios no pueden desobedecer, pero si el diablo se la pasa desobedeciendo, ¿o no? Y entonces, ¿cómo es el asunto ahí? El objetivo de ser un demonio es desobedecer a Dios. Los demonios odian a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la obediencia? Ya le doy la respuesta. Y yo le hablé de esto hace algunos años ya, que Dios tiene dos tipos de voluntad. Vamos a ver quiénes se acuerdan. Hay una voluntad que es de Dios, que es la voluntad moral, como los 10 mandamientos. No tomar el nombre de Dios en vano, no matar, no robar, no mentir. Esa es la voluntad moral de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Esa es la voluntad moral de Dios. Y a los demonios les importa un comino obedecer a esas órdenes. Ellos no obedecen esas órdenes. Porque el demonio es homicida desde el comienzo, dice la palabra. Mentiroso, es el padre de la mentira. Y todo ese tipo de cosas. Y el significado mismo de ser un demonio es oponerse, pero oponerse a la voluntad moral de Dios. ¿Sí entiende eso, no? Y el demonio se opone a la voluntad moral de Dios. Salud. Ahora, si dice no mentir, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Mentir. Porque ya es su naturaleza oponerse, desobedecer la voluntad. ¿Pero cuál voluntad? Moral de Dios. Pero el otro tipo de voluntad divina no es la voluntad moral, sino la voluntad soberana. ¿Cómo así la voluntad soberana? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dijo Dios, Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó con el muertico? Salió. Demonio, calla y sal de él. ¿Qué pasó? Obedeció. Porque es la voluntad soberana. O sea, el diablo podrá desobedecer y oponerse a la voluntad moral de Dios, pero no puede oponerse a la voluntad soberana. Si Dios le dice al diablo, sal, ¿qué tiene que hacer el diablo? Salir. Por eso es que yo digo, qué mal que nosotros fuimos enseñados un buen tiempo. Antes tocaba hasta rogarle al diablo que se vaya. Ya, diablito, salga, por Dios, diablito. Váyase. No sea malito. Hasta que el Señor nos enseñó. Es la palabra, sal. Y tiene que irse la voluntad soberana de Dios. Oiga, ¿cuáles las dos voluntades? ¿Cuál es la una? La voluntad. ¿Y la otra? La voluntad soberana. ¿Cuál es la que desobedece el diablo? La voluntad moral. ¿Y cuál es la que es imposible desobedecer? La voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios. La gente asombrada decía, ¿qué palabra es esta? En efecto, porque esa es la pregunta correcta, los 10 mandamientos son las palabras de Dios y los demonios no obedecen esa palabra, porque eso era lo tremendo, ¿no? Pero si los mandamientos son claros, era una palabra, pero los demonios no obedecían esa palabra, por eso la pregunta es, ¿qué palabra decían eso? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Acuérdese que con María Magdalena habían estado queriendo sacarle demonios y no pudieron. Pero sin embargo, cuando llegó Jesús, salieron. Por eso la pregunta es, ¿qué palabra es esta? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta más cercana que encontramos está en la última parte del versículo 36, que dice, con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, ¿qué tenía esa palabra? Autoridad y poder. Autoridad y poder. Póngale cuidado a esto. Los 10 mandamientos tienen autoridad. ¿Sí? Los 10 mandamientos tienen autoridad, porque el hecho de que
De que eso fue en el Antiguo Testamento no quiere decir, por ejemplo, que dice no matarás. Ah, no, eso ya pasó. No. Ahora tú matas, te vas a la cárcel. Eso en las leyes humanas y en la ley de Dios también. Los 10 mandamientos tienen autoridad. Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. ¿Ya? Esa es la voluntad moral. Cuando Él nos dice cómo nosotros debemos vivir. Pero la palabra de Jesús no solamente tiene autoridad, sino que tiene poder. Poder. No solo habló con autoridad, sino habló con poder. No sabemos cómo funciona eso. No sabemos qué tipo de poder es electromagnetismo, Bluetooth, Wi-Fi, ondas de radio, ¿no? Que son cosas para muchos misteriosas. Por ejemplo, en este momento estamos aquí, no vemos nada, pero aquí hay cantidad de ondas de radio atravesando. Ya, Bluetooth, aquí tenemos el internet, entonces hay Bluetooth, hay Wi-Fi. ¿Dónde? Véalo. No se lo ve, pero aquí está. Pero ¿qué poder es este? ¿No es cierto? ¿Qué poder es? Pero Jesucristo forma un pensamiento en su mente. Jesucristo forma un pensamiento en su mente, lo convierte en una palabra y esa palabra crea la realidad. ¿Se acuerda que hace poco decíamos que Dios lo que decide lo crea? Eso es lo que pasaba con Jesús. Y nosotros deberíamos esperar eso así, puesto que Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, cuando Él le dice a un demonio, sal, no le está preguntando si quiere hacer el favor. Ese demonio entiende y tiene que salir. ¿Correcto? Y entonces Lucas quiere que veamos que esta autoridad absoluta y el poder de la palabra de Jesús se extiende no solamente al mundo de los demonios, sino también al mundo de la naturaleza. Así que lo seguimos a la casa de Simón. A la casa de Simón Pedro, en los versículos del 38 y 39 dice: levantándose Jesús se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y enseguida ella se levantó y comenzó a servirle. Mire que hay algo interesante. No es una coincidencia que Lucas use la misma palabra para describir cómo Jesús habló a la fiebre, porque es la misma forma en que le habló al demonio. ¿Cierto? Mire, le voy a explicar. En el versículo 35 leemos: Jesús le reprendió. ¿A quién? Al demonio. ¿Cierto? Le reprendió. Y en el versículo 39, ¿qué dice? Que él se inclinó y reprendió a la fiebre. Ah, es que era un demonio de fiebre. Quiero que entienda esto, porque esta es una imagen aún más gráfica de cuán misterioso es ese poder. Porque acá podemos decir era un demonio que estaba, ¿cierto? Pero acá era un estado febril de esta mujer, estaba con fiebre. Pero llegó Jesús y reprendió a la fiebre. Reprendió a la fiebre. Podríamos argumentar que un demonio obedece la palabra soberana de Jesús porque es una criatura racional, se decide hacerlo y luego obedece, pero aquí Jesús le está hablando a la fiebre y le habla reprendiéndola. Me pareció interesante esto, ¿no? Está reprendiendo la fiebre. ¿Qué es una reprensión? Es decirle a alguien que hizo algo malo, que dijo algo malo, o que se fue a donde no se supone que debía ir. Ese es reprender, ¿no es cierto? Así que Jesús dice en efecto: fiebre, fiebre, le dice, no deberías estar haciendo eso, no perteneces aquí. ¿Y qué pasó con la fiebre? Se fue. ¿Qué crees? ¿Sería un demonio? ¿Un espíritu llamado fiebre?
Mire, la fiebre no entiende nada de lo que dice Jesús, no tiene oídos, no tiene cerebro, ni comprensión. La fiebre no tiene voluntad. Y sin embargo, la fiebre se va. Póngale cuidado, ¿no? Porque si usted entiende lo que el Señor nos va a enseñar hoy, esta es una palabra poderosa. La fiebre no entiende, la fiebre no oye. ¿Qué fue que dijo? Que te vayas, fiebre. No, a ver, seguro. Déjeme pensarlo, a ver si me voy. No. La fiebre deja a la suegra de Pedro, obedece, como después cuando el viento y el agua le obedecieron. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, viento, enmudece? ¿Y qué hizo el viento? Calmado. No, pero es que era un espíritu. La naturaleza, por eso le digo, la autoridad y el poder de la palabra no es solamente sobre los demonios, está también sobre la naturaleza. ¿Será que tenemos alguna categoría científica para explicar ese tipo de poder? No tenemos, hermano, no lo tenemos, no tenemos. Esta es la soberanía científicamente inexplicable del Hijo de Dios sobre todas las cosas, sobre todos los demonios y sobre toda la naturaleza. Él tiene la soberanía sobre todo esto. Por eso si hay alguien que esté enfermo, por ejemplo aquí, no digamos que alguien esté allí con algún chamuco, porque pues si hay también entra. Pero por ejemplo alguien que esté enfermo aquí, que entienda que la soberanía de Él, que no puede ser científicamente explicada, es una soberanía sobre todas las cosas, tanto sobre los demonios como sobre la naturaleza. Eso es precisamente lo que Lucas quiere que veamos, la soberanía de Jesús sobre los demonios y sobre la naturaleza. Ese es el Jesús, el Cristo, el Mesías que nosotros tenemos. El que tiene soberanía sobre todas aquellas cosas que puedan perturbarnos. ¿Sí me entiende? Pero supongamos que alguien dice, bueno, por todo que parezca, diga, bueno, eso fue un caso aislado, pero un demonio, una fiebre, pues no se puede generalizar ese poder a otras situaciones. Porque mi problema es de plata. ¿Ya? Yo, por lo menos, gracias a Dios, estoy muy sano. Los demonios sí me miran y se van. Pero mi problema es de plata, dice, ¿no? Mi problema sí es de plata. Entonces Lucas deja claro que el poder de Jesús sobre los demonios y sobre la enfermedad no fue un hecho aislado. Dice versículos 40 y 41 de Lucas que estamos leyendo, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias, o sea que no solamente le dijeron, traigan a los que están afiebrados, sino todos. Los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él y él, al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Aquí Lucas lo que hace es multiplicar los ejemplos para eliminar cualquier duda. Es lo que está diciendo ahí, no fue un evento único, sino es una manifestación constante y universal del poder soberano de Cristo. Y es el mismo poder que nosotros podemos recibir ahora. ¿Sí me entiende? Cada demonio, cada enfermedad se somete ante su palabra, se somete ante el toque de Dios. Y su autoridad y poder son absolutos. Por eso hoy vamos a proclamar la palabra para sanidad. ¿Cuántos creen que puede resultar? ¿Sí? O están muy sanos o no creen. ¿Cierto? Porque es el mismo. Eso no es que solamente sucedió en ese tiempo. Él es soberano. Ah, pero los demonios, es que yo lo que tengo es un buen cáncer. Digo, no, yo no, demonios no tengo.
Entonces, si no tiene demonio, no hay problema, pero si tiene el cáncer, también sobre él funciona el poder y autoridad de la palabra. Ningún demonio ni ninguna enfermedad pueden resistir cuando Jesús ejerce su voluntad soberana, la cual puede manifestarse se puede manifestar cuando Él quiera. Y eso fue verdadero en ese entonces y lo es también ahora. Eso es lo que el Señor me dice que quiere que les diga. Porque ustedes pueden escuchar esta historia y decir, ay, qué lindo que hubiéramos estado en esa época. Y entonces Él dice, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cierto? Eso es algo así. ¿Por qué? Porque Lucas lo que está haciendo aquí es demostrarnos que el señorío de Cristo no tiene límites temporales ni espaciales. El mismo poder que ordenó a los espíritus salir y a las enfermedades desaparecer permanece vigente hoy. ¿Y usted necesita? ¿Quién necesita o no? Bueno, yo también. Su palabra sigue siendo eficaz. El toque de Él sigue sanando y su voluntad sigue gobernando sobre toda la creación visible e invisible. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Ya? Ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Por qué Cristo vino una vez? ¿No? Porque llegamos al final del versículo 41, donde comenzamos, y podemos vivir en el siglo XXI. Ahora podemos vivir en el siglo XXI, un siglo tan terrible como está este. La segunda mitad del versículo 41 dice que cuando los demonios declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, Él los reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que Él era el Cristo. ¿Por qué Jesús no quería que se difundiera la noticia de que Él era el Mesías? Jesús da parte de la respuesta en los versículos 20 y 22 de Lucas 9, cuando le ordenó a sus discípulos que no difundan esta noticia. Él explicó el por qué. Fíjese lo que dice Lucas 9:20. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. O sea, es necesario que todo eso suceda y no antes que se le reconozca como el Hijo de Dios. Pero ¿por qué tenía que pasar todo eso? Porque a través de todo eso que Él iba a vivir y a sufrir, usted y yo íbamos a ser salvados. ¿Sí entiende? En otras palabras, Jesús no vino primero para ser proclamado Rey en gloria, sino para ser rechazado, para ser crucificado en humillación. Su primera venida lo que tenía era un propósito redentor, sufrir, morir, resucitar, para salvar a los pecadores. Y la revelación plena de haber sido enviado de ese mesianismo con todo su poder y majestad quedaba reservada para después de la cruz y su resurrección, cuando la verdadera naturaleza de su reinado pudiera ser entendida, pero a la luz del sacrificio. No, pero Señor, qué bueno que te reconozcan como el Hijo de... No. Guarden silencio. No diga nada. ¿Por qué? Porque era necesario que Él sufriera, que Él muriera y que Él resucitara. Porque ahí se cumplía lo que Dios había establecido, que para que nosotros podamos tener vida, había que pagar con una vida. Y que para que nosotros podamos vivir, había que sangre por sangre. Eso tenía que cumplirse primero. Ahora, la concepción común que el pueblo tenía acerca de la venida del Mesías no incluía su crucifixión. Por eso hasta ahora los judíos no aceptan a Cristo, no aceptan a Jesús, porque para ellos no incluía crucifixión. Ellos esperaban que el Cristo llegara como un libertador político, como un libertador militar, con un triunfo sobrenatural sobre todos los enemigos de Israel y por supuesto el establecimiento inmediato de un reino terrenal de justicia y poder. Eso es lo que ellos esperaban. Entonces ahí decían, el pueblo de Israel va a ser un pueblo que va a dominar todo el mundo, eso es lo que tiene que darse. Esa era su expectativa del Mesías, un conquistador visible, no un siervo sufriente. Por eso para los judíos dice que fue un tropezadero, porque ellos esperaban que venga alguien poderoso y que acabe con el imperio romano.
Pero llega alguien a quien lo escupen, a quien lo tratan mal, a quien lo menosprecian y encima lo crucifican. Para ellos no entraba en su concepción de lo que era el Mesías. Pero eso no iba a suceder todavía, no por otros 2000 años más. El plan divino era distinto. Antes del trono vendría la cruz. ¿Oyeron, hermanos? ¿Oyeron, hermanos? Nosotros queremos ahorita el trono, pero no queremos la cruz. No queremos que nos toquen, que nos digan algo, inmediatamente nos encrespamos. ¿Ah? Se nos llama la atención, inmediatamente nos cargamos. Porque solo queremos trono, no queremos la cruz. Pero aquí estaba clarito, antes del trono vendría la cruz, antes de la gloria vendría la humillación y antes del reino visible tenía que venir la redención espiritual. Por eso tú tienes que ser redimido espiritualmente para poder ser parte del reino. Si no, olvídate. Y en Lucas 4:41, cuando Jesús bloqueó la propagación de ese malentendido del reino y de su mesianismo, estaba señalando una visión del mundo, una cosmovisión, es lo que yo le digo, que abarca toda la historia humana. Mire, si nosotros no tenemos claro esto, nosotros nos vamos a confundir más aún en esta época. Cuando yo les hablé a ustedes de los dos reinos, ¿se acuerda? De los dos reinos. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, queremos un rey. Y Dios le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Eso está sucediendo dentro de la iglesia en este tiempo. Ya, porque la gente está siguiendo hombres para que los gobiernen. Y hay dos reinos. Pero y yo hablo de los cristianos, ¿no? Porque los cristianos, por el libre albedrío recuperado, tienen la posibilidad de escoger entre esos dos reinos. Entonces, siguen a hombres para que los gobierne, aunque esos hombres no estén conforme a la voluntad de Dios. Mire qué grave es el asunto. Parece algo sencillo, algo trivial, eso no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, precisamente por esto. Él estaba señalando una visión del mundo, una cosmovisión, una perspectiva que da sentido a nuestro lugar en el siglo XXI y que revela cómo se relacionan los demonios, las enfermedades, la muerte, el pecado y la soberanía de Cristo con nosotros hoy. ¿Cuán soberano es Cristo para nosotros hoy? ¿Cuán soberano es Cristo sobre las cosas que están pasando en el mundo, por ejemplo? Porque a veces pensamos que no, que esta es cuestión de esto, que la cuestión mejora con un cambio de gobierno, que por eso hay que apoyar a este y desechar a este. No, Señor, Cristo es soberano. Es algo que nunca debemos olvidar. Y si Él es soberano, Él tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Pero lo manejamos nosotros, lo circunscribimos solamente a un manejo aquí dentro del templo, a que sane cualquier dolencia, que arregle cualquier hogar, pero hasta ahí nomás. Pero Él dice, yo soy soberano sobre los demonios, sobre la naturaleza y sobre todo. ¿Sí entiende? Eso es lo que le está diciendo. Y esa es la cosmovisión que el Señor quiere que nosotros tengamos ahora. Esta no es cuestión de que, bueno, el Señor por acá y nosotros por acá. No. En otras palabras, la manera en que Jesús actuó en aquel momento no solo tenía que ver con evitar un malentendido político sobre su identidad, sino también con establecer la verdad teológica que gobierna toda la historia. ¿Cuál es? Que Cristo reina soberanamente sobre todo poder visible e invisible. Por eso los cristianos debemos ser suficientemente claros y suficientemente diáfanos y suficientemente convencidos de cuál es nuestra posición. Porque si nosotros estamos esperando que esto va a cambiar con hombres, ¿ya? Lo que estamos es desechando la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Por eso le digo, la gente se mueve en dos reinos, pero el cristiano no puede moverse en dos reinos. O es de aquí o es de allá. Por eso,
Cristo reina soberanamente sobre todo poder visible e invisible y su autoridad continúa vigente en nuestro tiempo, abarcando la realidad espiritual, la realidad física y la realidad moral del mundo. No es solamente para beatos ni para religiosos. La soberanía de Dios está sobre todo. Ya Él lo ha hablado suficientemente, hermano. Ya. ¿Por qué se están dando todas las cosas? ¿Quién tiene la culpa? No, ni esto ni aquello. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero eso es lo que no hemos entendido. Por eso esto que estaba sucediendo ahí es una cosmovisión, una forma de mirar el mundo aún ahora en el siglo XXI tan adelantado. No, pues es que el hombre, mire cómo ha progresado el hombre. El hombre ha progresado hasta donde Dios le ha permitido progresar. Y Dios puede coger y acabar esto en un segundo, porque Él es soberano. Mire que el misterio del reino consistía en que el Mesías en su primera venida iba a sanar a los enfermos, echar fuera demonios, iba a resucitar muertos, iba a perdonar pecados. Y al hacerlo, póngale cuidado a esto, al hacerlo, en la primera venida, al hacerlo daría señales visibles del reino perfecto, sin pecado, sin dolor y sin muerte, que establecería plenamente en su segunda venida, porque nosotros lo que estamos esperando es la segunda venida. Pero en la primera venida dio señales, hizo señales. ¿Qué señales? Si llegas a entenderlo, yo soy soberano sobre todo, dijo. Entiendan, yo soy soberano sobre todo. Ustedes piensan que aquí está ganando el mal. Yo soy soberano sobre todo. Ustedes piensan que si hacen esto, van a llegar. Yo soy soberano sobre todo. Ustedes no han entendido eso. Eso es lo que estaba mostrando el Señor aquí. El misterio incluía, además, que habría un periodo indefinido entre la inauguración del reino, que fue en la primera venida de Cristo, y su consumación, que fue en la segunda. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Este es el tiempo terrible, hermano, porque ese es el tiempo donde nosotros vamos a escoger un reino en el cual vamos a movernos. Este es el tiempo. Si yo creo que Él es soberano, entonces yo quiero estar con Él, cueste lo que cueste. Amén. Pero si digo que yo soy de Él, pero por acá me estoy moviendo, buscando reyes humanos, estoy torcido. Amén. Se fueron. Se fueron. El propósito supremo de Dios en la primera venida no fue establecer un reino político o visible, sino morir en lugar de los pecadores y comprar el perdón por medio de su sacrificio. Darnos la libertad para que nosotros podamos elegir. Qué tremendo. Porque ahora estamos en la posición en que estuvo Lázaro cuando salió resucitado. Desátenlo y déjenlo ir. Eso es lo que está pasando ahora. Bueno, tú eres libre. Ahora tú tienes la claridad de lo que pasó en tu vida. Haz lo que quieras. Bueno, ese es el libre albedrío. Sí, porque yo sí decía, bueno, esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Pero por eso Él quería que se entienda que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Como Él mismo declaró, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así los milagros del Señor fueron anticipos del reino venidero. Todo lo que está pasando, todo lo que pueda pasar hoy, hermano, todo lo que pueda pasar mañana, no es más sino un anticipo del reino venidero. Mientras que su cruz fue la puerta de entrada a ese reino, pero para todos los que creen, la puerta de entrada a ese reino. ¿A qué reino? A ese reino donde el hombre está totalmente convencido que Él es soberano sobre todo. Porque si no, pasa lo mismo del pueblo de Israel. Queremos un rey como todas las naciones lo tienen, dijeron. ¿No? Todas las naciones tienen un rey. Nosotros también queremos eso. Pero pues ustedes tienen a Dios. No, nosotros queremos un rey. Claramente se lo dijo Dios. No te desechan a ti, Samuel, no te preocupes. A mí me están desechando. A mí me están desechando.
Entonces aquí está nuestra situación entre las dos venidas de Cristo. Al confiar en Jesucristo, su sacrificio por el pecado se acredita a nuestro favor. Eso es lo bueno. Pero al creer, su muerte cuenta por nosotros. O sea, quienes debíamos morir éramos nosotros, pero Él murió por nosotros. Pero la muerte de Él se nos acredita a favor nuestro. Todos nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre, como lo dice Colosenses 2:13. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús por fe, como dice Romanos 8. Y la justa condenación de Dios y la legítima acusación de Satanás se han ido. ¿Se acuerda que cantamos? Porque los juicios contra nosotros fueron quitados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven eso? Ahí ya es problema de ustedes. La única arma condenatoria con la que Satanás y sus demonios podrían destruirnos ha sido arrancada de las manos de ellos, a saber cuál es el registro de nuestro pecado no perdonado. El registro de nuestro pecado no perdonado. Entonces dice, pero no dice que murió por nuestros pecados, pero dijo también que había que aceptar eso por fe, ¿cierto? Y que debía haber arrepentimiento. Y dijo también que debes perdonar a los que te ofenden, así como Él perdonó tus pecados. O sea que si no perdona los pecados de nosotros, Dios tampoco va a perdonar los tuyos. La situación es clarita. ¿Cuál era el arma, la única arma condenatoria con la que Satanás y sus demonios podían destruirnos? El registro de nuestro pecado no perdonado. Pero resulta que si tú crees y si tú vives esta fe, lo que sucede es que ese registro fue clavado en la cruz. El registro que tenía Satanás de todo el listado de tus pecados, ¿no?, con el que él tenía poder sobre ti, fue clavado en la cruz. Uno dice amén, aleluya, gloria a Dios. Pero hay que creer, hermano. Pero hay que creer. Porque esto no es automático. Dice Colosenses 2, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y le ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Así la cruz de Cristo desarma los poderes del mal. La cruz de Cristo. Pero usted debe entender que no es ponérsela de dije. Porque la cruz de Cristo es la que nosotros tenemos que vivir para morir cada día a nosotros mismos. La cruz de Cristo desarma los poderes del mal, dejando a Satanás sin fundamento para acusar a los redimidos y asegurando nuestra libertad hasta el día en que Él vuelva. Qué bonito es cuando al creer, Satanás dice, vea, esos son los pecados de Él. Entonces Dios dice, fueron clavados en la cruz. Como quien dice, Jesús pagó por Él. Es bonito hablar de esto, ¿no es cierto? Es bonito, dice que hermoso mi Señor. Pero muy pocos están viviendo eso. Muy pocos están viviendo esa verdad. Muy pocos. Muy pocos. Lo que significa esto para nuestras vidas, vivimos en el periodo de tiempo entre las dos venidas del Mesías. En este periodo, Jesús, el Hijo de Dios, resucitado y reinante, que sostiene el universo con la palabra de su poder, es absolutamente soberano sobre los demonios y sobre las enfermedades. Y si quiere, sobre la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y el calentamiento global se le escapó de las manos. No pudo Dios con el calentamiento global. Y con los terremotos y con las erupciones volcánicas, no pudo Dios contra eso. Es la trampa del diablo, que solo obra en los que no tienen fe. Vivimos en el periodo de tiempo entre las dos venidas del Mesías y es absolutamente soberano sobre los demonios, las enfermedades. Sin embargo, Él no los quita en este periodo de tiempo. Qué interesante, mira. Aunque Él es soberano sobre los demonios y sobre las enfermedades,
y sobre la naturaleza, no las quita, no las suspende, sino que pueden atacar los demonios, puedes enfermarte y pueden haber temblores, terremotos, erupciones, lo que usted quiera, porque Él no las quita. Esa remoción total pertenece a la siguiente fase de la historia redentora, la cual tendrá después de que nuestro amado Cristo vuelva por segunda vez. ¿Cuántos van a estar ahí? Bueno, esos 5, ahí vamos a estar. Con ustedes vamos a estar. Bueno, los otros tienen la oportunidad de quedarse en la tribulación. No hay problema, ¿no? Pueden quedarse ahí, sino que allá el precio va a ser diferente. Pero no importa, pues ahí vamos a estar orando, intercediendo por ustedes, hombre. Amén. Muchas gracias, tiene que decir. Pero lo que sí quita, absoluta y completamente, ¿sabe qué es? Le estoy diciendo, no quita completamente ni el actuar de los demonios, ni las enfermedades, ni la naturaleza. Seguimos enfrentando, por ejemplo, que aguacero el de anoche, ¿no es cierto? Imagínense que los pilló usted saliendo de la fiesta, complicado. No, pero Señor, ¿cómo? Enfermedades, ¿no? Gripas, virus, una cantidad de cosas. Pero Señor, ¿por qué? Es que dice, estás viviendo en medio de ese tiempo de la primera venida y la segunda venida. La sanidad total se va a dar después de la segunda venida. Pero mientras estés acá, vas a seguir sufriendo eso. Pero pues Señor, la naturaleza, igual, igual, igual. Pero dice, hay algo que sí se quitó, absoluta y completamente. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es? Tu culpa y tu condenación. ¿Sí entiendes? Por más de que ahorita estés enfermo, ya no hay condenación sobre ti. Pero ¿de qué le sirve al mundo que están sanos, pero están condenados? ¿Sí entiende? Lo que significa que en este periodo, en tu vida hoy, Dios está totalmente 100% a tu favor y no en tu contra si estás en Cristo Jesús. Por eso dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque Él dice, mientras mi pueblo esté en ese espacio de tiempo, entre la primera y segunda venida, van a ser atacados, van a sufrir todas las consecuencias de un mundo que está en corrupción, que está en juicio, van a sufrir. Pero yo voy a hacer que todas esas cosas cooperen para su bien. ¿Pero por qué dirán? Porque ya sobre ellos no hay ni culpa ni condenación. ¿Entiende? Y si dices, los demonios pueden estar contra mí, la enfermedad puede estar contra mí, te diré que no. En realidad no pueden estarlo. Qué interesante me pareció esto. Ni la enfermedad ni los demonios pueden estar contra ti. No pueden. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, cualquier enfermedad y cualquier demonio que te ataque, Él hace que ayude para tu bien. O sea que Él va a coger al mismo diablo y lo va a poner de manteco para ti. Oiga esto, ¿no? No hable así, no hable así del demonio. Pronto se pone bravo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero sí lo creen o no lo creen? ¿Sí? Y esta es la buena noticia del reino. Jesús es soberano y está a tu favor. Esa es la noticia. Eso es lo que estaba ahí en este pasaje. Confía en Él. Sé valiente. Sé valiente por Él hasta que Él venga o hasta que Él te llame. Porque de pronto muchos no van a estar en pie cuando Él venga por segunda vez. Porque de pronto los llame antes de eso. Pero no importa. Sé valiente por Él hasta el fin. Sea cual sea el fin. Pero ten la completa seguridad. Mira este pasaje. Yo, pues cuántas veces creo que todos lo hemos leído.
pero nunca lo había entendido de esa manera. ¿Qué estaba enseñando el Señor ahí? ¿Qué estaba enseñando? Ustedes se preocupan, pero yo tengo soberanía sobre todo esto. Ustedes se preocupan por las enfermedades, ustedes se preocupan por el dinero, ustedes se preocupan por los demonios, aún salen corriendo en la oscuridad. Ustedes aún todavía los asustan, los fantasmas, no les tengo miedo, dice, pero sí les tienen miedo. ¿Por qué? Porque para ustedes aún no soy soberano en sus vidas. Ustedes aún siguen dependiendo del dinero, aún siguen dependiendo del hombre. Y maldito es el hombre que en el hombre confía. Porque el hombre que en el hombre confía está desechando la soberanía de Dios sobre todo. Amén. Esto era sencillo y yo no sabía que era prácticamente la finalización de los otros 3 mensajes. Y esto es así. Los demonios pueden estar contra mí, la enfermedad puede estar contra mí. ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca, dice. ¿Por qué? Porque esa enfermedad yo haré que ayude para tu bien. Y este problema económico que tienes hoy, yo haré que ayude para tu bien. Y esta situación de la naturaleza, yo haré que ayude para tu bien. Pero Señor, yo soy soberano. Por eso les dijo a ellos, no digan nada, no digan nada, porque esto tiene un prerequisito. ¿Cuál es? El prerequisito es que Él muera, que Él resucite, para que nosotros podamos ser salvos. Ahora ya, aunque estamos viviendo esa etapa, hay un pueblo que lo reconoce a Él como soberano. Que no es un pueblo muy grande, le comento, porque la mayoría le sigue teniendo miedo hasta la misma sombra. Hay un pueblo cobarde, hay un pueblo mezquino, hay un pueblo tacaño, hay un pueblo que lo que sigue es manifestando que para él Dios no es soberano. Pero si para ti Dios es soberano, tienes que caminar con valentía, sea quien sea que esté en el poder. ¿Por qué? Porque tú no dependes de ellos, tú dependes de Dios. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Sí dice amén. Porque si usted dice amén, me encantaría orar con esa fe que usted tiene y con la mía, que oremos por su salud. Me encantaría orar. No quiero decir si alguien tiene algún chamuco, ¿no? Porque dice, ya se hubiera manifestado. Tiene forma de manifestarse. Pero lo que sí es cierto es que la palabra tiene autoridad y la palabra tiene poder y nos manifiesta que Dios es soberano sobre todo. Así que si quieres, hermano, que ore, no que ore, que oremos juntos por tu salud. Si quieres que oremos juntos por tu libertad. Si quieres que oremos juntos por la situación de este país, juntos lo haremos con la seguridad de que el que gobierna absolutamente todo está de nuestro lado. Amén. Así que los invito. Si usted quiere, pase. Me gusta leer
cuando Jesús dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a Él, y Él, al poner las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Levanta tus manos al cielo. Y dale gracias a Dios si tú sientes que Él se ha revelado a tu vida. Porque no es solamente decir que crees, sino hay que vivir esa fe. Agradécele a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. Agradécele el que estés aquí hoy. Porque Él conoce tus necesidades. Él conoce tus angustias, tus afugias. Pero el que abras tu boca y se las digas, lo que manifiestas es que crees que Él tiene todo el poder para traer libertad, para traer paz, para traer vida. Abre tus labios. Hazlo si tienes una necesidad. Y entendiste cómo es el Dios que tienes. Abre tus labios y con confianza dile, yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Satanás ha querido engañarte con respecto a esa enfermedad. Pero hubo un joven que le dijo, así tú me mates, en ti yo espero, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia también. Así que Satanás no puede asustarme, ni con la muerte ni con la vida, porque tú, amado Jesús, eres soberano. Abre tus labios y exprésale tu necesidad. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso
corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. En potestad de imperio, poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el que tenga alguna dolencia física, levanta su mano. Ahora la pregunta es, ¿crees que Él es soberano? ¿Crees que Él puede acercarse hoy a tu vida y decirle a esa enfermedad, reprender a esa enfermedad y decirle que salga de él? ¿Lo crees? ¿O tienes que pedirle a Dios que ayude en tu incredulidad? Porque hay un propósito de Dios. Él nos ha enseñado. Hay un propósito de Dios. El propósito no era simplemente afligirte. El propósito era que se manifieste su gloria. Y puede suceder hoy. Y no solamente en tu cuerpo, pide la sanidad de tu alma también. Que pueda sacar de ti todo rencor, todo resentimiento, toda amargura, todo complejo, toda limitación, toda desviación en tu mente. Porque cuando Dios te hizo con sus manos, te hizo perfecto. Porque de las manos de Él no sale nada imperfecto. Levanta tus manos si necesitas esa sanidad. Y si hay algún hermano anciano por ahí cerca, hagan lo que hizo Jesús. Le llevaban todo tipo de enfermos y Él los tocaba, dice, y eran sanados. Y es el mismo Jesús está aquí. Es el mismo Jesús el que está aquí. Y Él sabe que estamos viviendo ese tiempo entre la primera y segunda venida, un tiempo difícil, Él lo sabe. Pero Él dijo, yo les enseñé a ustedes que yo hago que todas las cosas cooperen para su bien, ayuden para su bien. Así que hoy en el nombre de Jesús declaro la voluntad de Dios sobre tu vida. Declaro la voluntad de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Dios hace que todas las cosas ayuden para tu bien. Yo lo creo.
Yo lo creo. Así que recibe sanidad hoy en el nombre de Jesús. Recibe sanidad de Dios en el nombre de Jesús, en tu cuerpo, en tu alma. Todas aquellas cosas que tienes guardadas ahí en tu alma, que están entorpeciendo tu caminar, son reprendidas hoy y echadas fuera de ti, porque Dios es soberano. Toda enfermedad que está acosando tu cuerpo, sale hoy en el nombre de Jesús. Sale hoy en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dilo, lo creo. Lo creo. Hubo uno que según muchos no era del pueblo de Dios y resultó sí siendo del pueblo de Dios. Señor, no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que entres en mi casa. Sé que eres soberano. Solamente da la palabra. Esa palabra que tiene autoridad, esa palabra que tiene poder. Sé sano hoy en el nombre de Jesús. Toda enfermedad conforme a la voluntad y el propósito que Dios tiene contigo. Hoy le digo a esa enfermedad, no tienes por qué estar en ese cuerpo. No tienes por qué estar ahí. Y si Dios ha permitido que estés en ese cuerpo, lo hace con un propósito. Y si el propósito se ha cumplido en la vida de estos hijos de Dios, sal ya. Sal ya. Todo espíritu contrario es expuesto hoy por la palabra y ya sabe que no tiene nada que hacer en este lugar y sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. La misma naturaleza, aunque agotada en este tiempo por la responsabilidad del hombre, seguirá cobijando, abrigando, proveyendo para los hijos de Dios, porque esa es la orden de Dios. Así que recibe hoy para tu vida en el nombre que es sobre todo nombre. Te pregunto nuevamente, dijo Jesús, no te he dicho que me da la gloria de Dios. Él es soberano. Él es soberano. Sé libre hoy. Sé libre, sé libre. Sé libre. Esas ataduras en tu mente, esos complejos, esas limitaciones, todas aquellas cosas que marcaron tu vida hasta el día de hoy, todo aquello que fue marcado aún desde tu niñez, hoy queda sin poder, porque la palabra tiene poder y autoridad. Él puede hacerlo todo de nuevo. Él puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Él sí puede hacerlo de nuevo. Para el mundo dice que el árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Él es soberano. Así que recibe de Dios libertad, recibe de Dios, de su amor, y siente la autoridad de la palabra, el poder de la palabra, para que la libertad total, absoluta, llegue a tu vida, porque para ti ya no hay culpa, ya no hay condenación. Bendito y alabado seas. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, liberándome, saciando mi ser.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Dilo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un abrazo a tu hermano y bendícelo, hermano. Quiero que lo bendigas, ¿me entiendes? Que lo bendigas y que declares sobre la vida de tu hermano todo el amor, con todo el afecto, reconociendo que hay un poder superior a nosotros. Todopoderoso, Dios eterno, si te bendecimos a ti, el único y soberano, que no nos has olvidado con nosotros porque cumples lo que prometes. La bendición sobre este tu pueblo, Iglesia de Jesucristo. Padre Dios, todos y cada uno de ellos en la vida final que se aproxima. Has hecho obras maravillosas en medio de esta tarde. Has permitido que se manifiesten muchas cosas simplemente para manifestar de igual manera los que tú apruebas. Bendito seas, Padre, por siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde. ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué dice? Me doy cuenta que la barca está
aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fin. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levanta y ayuda mi ser, no puedo creer. Con sus manos arriba, con sus manos arriba. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirá. Dígalo, dígalo, dígalo. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando a la mesa a Dios yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre mi Dios rescondiste humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirá. Sí, 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 Señor. Yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, contigo yo tengo, Señor.